Bueno, para mí es un gusto poder presentar a Gustavo Balbastro. Bienvenido y adelante con la exposición, ¿no? Bueno, muchas gracias, buenas tardes. A ver, el tema de hoy, cuando sopla el viento, además de que a algunos se nos vuelan las chapas, ¿se pueden evitar los daños en las construcciones? Eh, Esta pregunta, em, que por ahí, qué sé yo, parece tener una respuesta trivial, eh, parecería que no es cada vez que hay alguna tormenta más o menos fuerte, o por lo menos en términos estadísticos, pero que en general en los medios se calibra la intensidad de esa tormenta a partir de los daños que produce. Entonces se habla de grandes tormentas con nombres y adjetivos de distinto tipo que dan la idea de que son cosas extremas, inevitables, y con las que hay que convivir. Y entonces estimo yo que puede surgir en la gente la pregunta de si se puede evitar esos daños. Y de hecho, alguna vez me han hecho esas preguntas yendo a investigar o estudiar construcciones que habían colapsado, habían fallado. Toda esta introducción yo la estaba haciendo inspirado en este título. ¿Se pueden evitar los daños en las construcciones? Eh, y esta pregunta algunas veces me la ha hecho gente que había sido víctima o que había tenido daños, colapsos severos o totales, incluso en alguna construcción, en épocas de ir a estudiar, investigar daños que se producían. Bueno, eso se puede evitar, eso solía pasar. Eh, bueno, entonces, en esta charla vamos a tratar de dar una visión general de cómo actúa el viento, qué lo produce, eh, qué efectos produce en las construcciones, por lo menos produce muchos más efectos, algunos muy positivos y necesarios para la vida, pero otros que pueden ser eh, graves o nocivos para las construcciones, eh, nuestro medio donde nos desenvolvemos. Eh, entonces vamos a tratar de entender cómo se producen estos efectos, y eventualmente qué se podría hacer para evitar. ¿Por qué se producen en todo caso los daños y qué se podría hacer para evitarlo? Eh, y la respuesta estimo que en algún caso puede llegar a ser sorprendente. Cuando uno empieza a estudiar el problema del viento, una primera caracterización o interpretación que podría hacer es, bueno, ver qué tipos de fenómenos producen los vientos, por lo menos los vientos que nos interesan desde el punto de vista de lo que necesitamos caracterizar para evitar daños. ¿Qué parámetros necesitamos usar para, de alguna manera, cuantificar eso? Y sobre todo, la recurrencia, es decir, cada cuánto se producen estos vientos a los cuales apuntamos tener como objetivo para evitar daños. Algunos de los fenómenos que producen vientos severos, acá hay mostrados algunos, lo que hay acá arriba a la izquierda es una imagen satelital de un ciclón tropical, con la particularidad de que este tipo de fenómenos, que se los suele conocer con una denominación que es más geográfica, que es la de huracán, son bastante frecuentes en la zona del Caribe, y la costa de América del Norte. De hecho, en estos momentos hay uno que se está desarrollando. Este huracán es uno que se produjo en la costa de Brasil. Eh, y fue bastante atípico, puesto que casi que, uno puede decir, los libros decían que no se podían producir huracanes al sur del Atlántico por las distribuciones de temperatura y demás que hubo. Lo cierto es que alguno se produjo y posiblemente más de uno. Acá vemos la estructura de este tipo de sistemas meteorológicos. Son sistemas de gran escala. Todo eso se desarrolla en un diámetro de posiblemente 1000 kilómetros, con una escala de tiempo también de varios días, con lo cual se puede ir haciendo un monitoreo, un rastreo y una predicción bastante aproximada de la intensidad que va a tener y las zonas a las que va a impactar. Acá abajo a la izquierda tenemos
Otro fenómeno que sí es bastante más frecuente en nuestra zona, que son los ciclones extratropicales. Ciclones son centros de baja presión y que producen este tipo de circulación. Eh, Estos extratropicales habitualmente se producen sobre el mar y generan efectos sobre el continente. Otros tipos de fenómenos, y bueno, y de este ciclón extratropical se deriva toda una serie de tipos de sistemas y tormentas que son los que habitualmente registramos y dan que hablar en nuestra zona. Este otro tipo de fenómeno que vemos acá, estos vientos Foehn, son vientos que se producen cuando se encuentra una cadena montañosa, como es el caso de los Andes. En Mendoza lo conocen bastante a esto. El viento o la masa de aire asciende húmeda, se pierde humedad hasta que llega a cierta altura y después empieza a caer. Cuando cae se acelera, se comprime, se calienta y gana grandes velocidades y produce vientos que en distintas regiones adquieren nombres geográficos, como lo llamamos en la zona de Cuyo, es el sonda, que es capaz de producir vientos con ráfagas de intensidades bastante fuertes. Eh, Muchas veces a consecuencia de estos ciclones extratropicales o por ahí a veces de fenómenos más locales, pero lo que es muy habitual que se produzca así en gran parte del país, diría desde la zona quizá de La Pampa al norte, y sur de Brasil y demás, son estos fenómenos de tormentas eléctricas, eh, que son fenómenos de una escala bastante más local. A veces pueden estar organizados en sistemas que ocupan eh, algunos cientos de kilómetros, pero cada uno de ellos es una tormenta en sí misma que abarca una escala geográfica mucho menor de lo que es un ciclón tropical o el huracán que mencionamos antes y que tiene un tiempo de desarrollo que también es mucho más corto que esos ciclones tropicales. Son bastante reconocibles para los meteorólogos a partir de las imágenes satelitales o de imágenes de radar. Y la característica es masas de aire húmedo que se van organizando verticalmente por toda una serie de fenómenos bastante complejos. Este aire asciende, se enfría, condensa, la condensación provoca descenso dependiendo de las alturas y temperaturas, agua o cristales de hielo, eso arrastra fenómenos, bueno, y eventualmente en función de la estructura que tenga acá y la altura máxima a la que llegue, acá se van a producir distintos tipos de fenómenos, muchas veces acompañados con lluvia y con vientos de distintas características, pero que suelen ser los responsables de los vientos más fuertes que hay en general en nuestra zona registrado. Y muchas veces lo que dan que hablar a las tormentas con daños. Eh, Estas tormentas eléctricas, dentro de los sistemas o estructuras más fuertes que producen, una es la corriente descendente y la otra es el tornado, que provienen de sistemas que son más o menos parecidos, y los dos son capaces de provocar vientos muy fuertes. El tornado, bueno, el nombre es muy conocido, y muchas veces se lo menciona como responsable de daños en tormentas que en realidad por ahí no han producido tornados, pero es muy frecuente cuando uno lee o escucha los reportes periodísticos después de alguna tormenta que produjo daño, dice, bueno, sí, un tornado, una cola de tornado, una cosa así, y en realidad por ahí no hubo, y sí hubo la consecuencia de alguna tormenta eléctrica bastante fuerte, y que muy probablemente haya producido corrientes descendentes, que es el otro tipo de fenómeno. Los tornados, para tener una idea, acá vemos uno en acción. Este es un tornado en Estados Unidos. Es un vórtice que produce un movimiento circulatorio con velocidades muy altas que pueden llegar a los 300, 400 kilómetros por hora, pero tiene una característica que produce una traza de daños que es como una calle, que puede tener a lo mejor una decena de metros a un centenar de metros de ancho,
por algunos cientos de metros de largo, quizá algunos kilómetros de largo, pero siempre se identifica después una traza de daños bastante definida. A veces puede haber más de un tornado en un mismo sistema, pero es un daño muy, muy localizado el que produce, sí muy fuerte porque los vientos son muy, muy severos los que se producen. En nuestra zona pueden producirse tornados y de hecho se han producido posiblemente algunos tornados más severos registrados en el mundo, como fue el tornado de San Justo, acá 100 kilómetros norte de Santa Fe, en el año 74. Son muy frecuentes en una zona central en Estados Unidos. Es muy difícil darle una advertencia con tiempo de la ocurrencia de un tornado, ya que se forma y hace falta todo un sistema de predicción muy, muy establecido para detectar ciertos patrones en la circulación de que se está formando una circulación de tipo de tornado. Pero sí algunas cuestiones previas, bueno, y habitualmente se reportan como alertas en los informes meteorológicos. El fenómeno pariente del tornado y provocado por este tipo de sistemas de tormentas eléctricas es la corriente descendente, donde acá lo que hay es una masa de aire que desciende ganando velocidad desde la parte más elevada de la nube, que puede ser unos 10, 12 kilómetros de altura, con lo cual el efecto que produce es como un baldazo de aire en el suelo. Entonces, en esta se identifican trazas de daño por ahí de dimensiones mayores a la del tornado, pero con una distribución radial. Y esto se ve bastante más seguido en nuestra zona. Bueno, cuando se lo estudia el viento desde el punto de vista estructural, en las normas muchas veces lo que está implícito es considerar una distribución de velocidades de este tipo, que es el perfil de velocidades que se desarrolla en vientos que tienen una condición que se llama atmósfera en estabilidad neutra, que no todas las tormentas están en esa condición y de hecho las corrientes descendentes suelen tener perfiles más de este tipo. Y acá una frase que no es mía, tiene bastante tiempo, pero que sirve como por un lado para asustar un poco, pero por otro lado también para que todo el mundo entienda y nosotros, sobre todo los ingenieros, entendamos bien de qué se trata lo que hacemos cuando hablamos de estructuras. Porque en general nuestra formación es muy determinista, venimos en toda una carrera donde todo es 2 más 2 4 2 más 2 4 despejamos variables, obtenemos raíces, y en la práctica la cuestión es bastante más difusa. La frase esta lo que dice es que la ingeniería estructural es el arte, no ciencia, de moldear materiales que no entendemos completamente, en formas que no podemos analizar precisamente, y todo esto para soportar fuerzas que no podemos evaluar realmente, pero de manera tal de que la comunidad no tenga razón para sospechar de la extensión de nuestra ignorancia. Si se lo decimos a un cliente esto, realmente muy tranquilo, no lo vamos a dejar, pero en realidad en todo lo que estamos tratando, tanto sea por el lado de las acciones, es decir, los fenómenos que van a producir cargas en las estructuras, como es el viento en particular, o de cómo se comporta la estructura y los materiales, hay un montón de parámetros que en realidad no tienen un valor exacto ni determinado, sino que los conocemos en términos estadísticos. Entonces, siempre lo que tratamos de hacer es, bueno, encontrar algo que tenga una probabilidad de falla aceptablemente baja. Por eso siempre en esto, lo que está implícito, aunque no siempre se habla, pero lo que está implícito son recurrencias. Es decir, bueno, cada cuánto se va a producir en promedio determinado fenómeno o determinado nivel de fenómeno. Y acá, siguiendo con lo de la recurrencia, algunas cuestiones que nos cuesta bastante a nosotros internalizar y creo que es mucho más difícil comunicar eh, a, a quienes son nuestros clientes o por ahí colegas de otras especialidades a los cuales le estamos abasteciendo algún tipo de material. Para citar un ejemplo, después vamos a ir un poquito más, pero el mapa de vientos que adopta el reglamento que Victorio mencionó hace un ratito cuando empezaba, tiene
un dato de velocidad que está definido para una recurrencia de 50 años. En principio 50 años, bueno, parece mucho. Pero en función del tipo de construcción, supongamos una construcción de las que se considera de riesgo medio, como puede ser una vivienda, una oficina y demás, y que su escenario de diseño es también de un periodo de 50 años. Si adoptamos una velocidad que tiene una recurrencia de 50 años, en esa vida útil estimada de la construcción, la probabilidad de que esa velocidad sea superada o igualada es del 63%. Es decir, que en principio es más probable que se supere esa velocidad que no se supere. Y esto es interesante tenerlo en cuenta para de alguna manera bajarlo a nuestra escala humana, porque lo que está implícito, por lo menos está implícito hasta ahora en el reglamento actual, y va a estar explícito en la versión nueva del reglamento, son las recurrencias que se toman, y se habla de recurrencia del orden de 300, 700, 1700 años para el dato de velocidad, que parece un disparate, porque cuando uno dice, no, bueno, esto está diseñado para una velocidad con una recurrencia de 700 años, parece una cosa, bueno, pero en 700 años, ¿qué sabemos si vamos a estar acá, si va a existir el planeta? 1700 ni hablar. Pero lo que interesa esto es trasladarlo a qué probabilidad tenemos en el año de que se produzca o qué probabilidad que tenemos en cierto horizonte de años en los cuales nosotros razonablemente tenemos que usar o tiene que seguir usándose esa construcción. Y ahí los valores cambian. Pero esto es bastante difícil, por un lado, de entenderlo y después de explicarlo, y ni hablar de que lo entienda el otro. Entonces, esto lleva a que, me parece, a que en general es una subestimación y que cuando se aplican los valores que realmente provienen del reglamento y demás, haya muchos, incluso colegas, que digan, no, pero esta es una barbaridad, un disparate, esto nunca lo hicimos así. Bueno, y así las cosas pasan. Bueno, algunos efectos que tiene el viento, hay algunos asociados al confort, acá, bueno, alguna imagen como para mostrar, incluso cómo afecta a veces el entorno construido a quienes están en los alrededores, con el caso del viento. También el confort puede hacer que alguna estructura se mueva más o menos durante una tormenta quizá no tan severa y que eso genere también alguna molestia para el ocupante. Pero lo que nos interesa a nosotros como motivo de la charla son los efectos estructurales, es decir, cuando ya está en juego eh, la integridad o la supervivencia de la estructura y quienes estamos adentro. Bueno, acá hay algunos esquemas que están sacados de algunas publicaciones relativas a prevención de desastres, eh, de cómo es la distribución del el flujo de aire alrededor de una construcción y los efectos que producen en cuanto a presiones, porque el aire lo que va a producir contra una construcción son presiones en las paredes exteriores y alguna variación en la presión interior. Y entre esas presiones exteriores e interiores habrá una presión neta, que es la que en definitiva cada superficie o elemento estructural tiene que resistir. Acá hay un ensayo hecho a escala real, donde se ve cómo falla una construcción por efecto de la combinación de las presiones externas e internas. Acá las presiones externas, por un lado, están provocando que el techo intente desprenderse, porque en la parte superior hay succión. También en las paredes laterales hay succión. En cambio, en esta pared, que es donde está pegando el viento, lo que llamamos pared a barlovento, hay una presión positiva. El viento choca contra eso e intenta desviarse y genera presiones positivas. Acá hay una abertura que se rompió, con lo cual esa presión positiva está ingresando y está inflando el recinto interior de la construcción. Acá entra en juego la presión interna, que es una de las variables que hay que tener en cuenta y muchas veces se subestima. Y es evidente que las fijaciones de este techo, de esta cubierta, y la forma que está vinculada a esta pared no son suficientes para resistir el efecto combinado de la succión en la parte exterior y la sobrepresión en la parte interna. Este otro modelo que está acá, bueno, geométricamente es igual,
también se le rompió el vidrio, con lo cual la distribución de presiones externas e internas son iguales. Sin embargo, su forma de construcción y los anclajes necesarios son suficientes para resistir estos efectos. Y este tipo de falla no podía resolver esto de que el techo se levante y vuelve a caer y queda apoyado, pero se nota el lugar donde se separó, aun cuando no haya fallado la construcción, en más de una oportunidad lo hemos encontrado, y es por algunas prácticas constructivas arraigadas pero deficientes. Acá otro video que ayuda a entender. Quédense tranquilo que acá no se rompe nada, pero lo que sí vamos a ver, gracias a la lluvia, es una representación de las líneas de corriente. Acá se ve, por ejemplo, cómo se separa la capa límite, y eso es lo que provoca estas succiones en la parte superior de la construcción, que era lo que provocaba el levantamiento de del modelo que se estaba ensayando en el túnel de viento. Bueno, esto de todas maneras es algo que lo sabemos desde hace muchísimo. Casi podría decir que cualquiera que haya visto Los Tres Chanchitos debería saberlo. Esto lo deben recordar y saben cómo termina la historia, pero vamos a ir a la parte que nos interesa. ¡Yo voy a construir! ¡Con esa piel de oveja no me vas a engañar! Soplaré y soplaré y vuestra casa derribaré. Esto vendría a ser el alerta meteorológico. Y acá vemos que la forma en que el dibujante mostró cómo falla es exactamente lo que se ve en los ensayos. Sin embargo, aún con esto, se subestima y las fallas se siguen produciendo. Bueno, otros tipos de falla en puentes, en infraestructura de, por ejemplo, tendidos eléctricos, en silos, son muy susceptibles a la falla, esto en particular cuando están vacíos. Esto que se ve acá son restos de una construcción que se había volado media cuadra hacia adelante de la foto, es decir, a Barlovento de este lugar. Y acá, esto es lo que vemos, que parece como una bandera que quedó ahí, o acá en este poste, son chapas que se volaron de la construcción. Acá esta chapa pegó ahí, acá pegó otra, y esta, acá también le había pegado otra chapa que terminó de quebrar y voltear el poste eléctrico. La falla que había producido esta construcción era una cosa por un elemento totalmente secundario, como la ruedita del portón que había quedado del lado de Barlovento, es decir, donde pegaba el viento. Bueno, otras fallas que se ven en este caso durante la construcción de obras, esto es bastante frecuente de ver por no tomar las precauciones necesarias durante la construcción. Otra falla que también son bastante comunes de ver y que si miramos también es parecido a cómo se volaba la casa de los Tres Chanchitos cuando soplaba el lobo. Visitando alguna de estas construcciones es que por ahí charlaba con la gente después de entrar en cierta confianza y ahí preguntaban, ¿y qué hay que hacer para que no se vuele? Construcciones acá en este caso en la ciudad, para distintos tipos de tormentas. Esto es una terminal de ómnibus. Esto es algo, porque hasta acá todas estas cosas, de alguna manera, casi podría decir que como se ve tan seguido, uno podría estar
resignado a que se producen, y bueno, sí, sí, los galpones se vuelan, los silos se vuelan, los techos se vuelan, pero en general hay como una idea bastante asentada, incluso los profesionales, de que los edificios no son inmunes al viento y que no hay que llevar el apunte porque no se cae un edificio por viento. Nunca se vio un edificio que se cayera por viento. Bueno, eso parecía cierto hasta este caso. La imagen es mala, pero bastante elocuente. ¿Mm? En el momento exacto de la caída de este edificio, era un edificio de 35 pisos en el norte de Brasil, en Belém. Estaba prácticamente terminado de construir. Por suerte no estaba habitado, pero ya estaban haciendo los retoques finales para entregarlo. Y se cayó con una tormenta que no era ni por lejos lo que debería haber sido la tormenta de diseño. La pericia que se hizo posteriormente mostró que se había subestimado completamente la carga de viento. Es decir, alguien dijo, no, acá el viento no hay que llevar la punta, y no se lo pusieron, y se cayó. Para un viento que no era para nada extraordinario. Bueno, ¿de qué manera se conoce, se estudia, se evalúa la acción del viento? En principio para conocerla como fenómeno y después para aplicarla a algún caso particular? Bueno, hay estudios y mediciones a escala natural, eh, ya sea en construcciones reales o en modelos a los cuales se le aplica eh, corrientes de aire producidas de profeso. Los ensayos en túnel de viento es la forma más tradicional de obtener información relativa al viento desde que se originó el estudio de esta disciplina. En el país hay algunos túneles de viento que se dedican a este tipo de trabajo. Hay uno en la Universidad de La Plata, otro en la Universidad del Nordeste, en Resistencia. Este, de hace algunos años también se dispone de herramientas como para hacer simulaciones computacionales, pero en general en la práctica lo que se usan son reglamentos. Desde el año 82 hay un reglamento específico para tener en cuenta la acción del viento, que es el reglamento CIRSOC 102, el de la primera generación. En el año 2005 surgió la segunda generación que modificó y actualizó el reglamento, y actualmente, que era lo que mencionaba Victorio al principio, se puso el mes pasado en discusión pública la actualización del reglamento de viento CIRSOC 102. Este es un proceso durante el cual los profesionales que van a ser los futuros usuarios de este reglamento deberían leerlo, estudiarlo, hacer pruebas, encontrar algún error que pueda haber deslizado, hacer sugerencias, y se hacen las correcciones finales hasta que se publica y se aprueba como reglamento en vigencia. Esto es el insumo que debería usar el profesional de la construcción cuando está, o el estructuralista, cuando está tratando con la evaluación y el diseño de la estructura, por lo menos desde el punto de vista del viento. Sin embargo, se producen, a pesar de que tenemos desde hace 40 y pico de años reglamentos propios a nivel nacional, y antes había normas extranjeras que los profesionales aplicaban, se siguen produciendo fallas bastante seguido, y cualquiera que haga un poco de memoria o que busque en algún buscador, un diario, va a encontrar montones de reportes de tormentas que produjeron voladuras de techo y demás, con mucha frecuencia. Este es un evento de 16 de diciembre del año pasado, fue la tormenta que se produjo en Bahía Blanca, ya que afectó también la provincia de Buenos Aires, que produjo muertos lamentablemente. Y acá, bueno, los datos meteorológicos básicos: la tormenta, bueno, tuvo la ráfaga de 79 nudos. Acá tenemos imágenes, capturas de la imagen satelital y la imagen de radar. En la imagen satelital, las zonas
oscuras y donde ya directamente se pierde el color son los lugares donde mayor intensidad o condiciones para que haya intensidad en la tormenta, porque esta imagen lo que mide es la temperatura en los topes nubosos, es decir, la temperatura en la parte más elevada de la nube, y cuanto más fría es, significa que más alto está el tope de la nube. Eso, cruzado con la información de radar, que es la que vemos acá, y en esto lo que vemos son cortes verticales. Entonces vemos que la tormenta o la nube no solo tiene el tope muy alto, sino que tiene un desarrollo vertical muy grande, con lo cual es una de esas nubes que tienen mucho desarrollo vertical y que pueden producir estos fenómenos que son muy, muy severos y que habíamos comentado al principio. Bueno, en esta tormenta en particular, la estación meteorológica del aeropuerto había medido 146 kilómetros por hora, que podría parecer mucho. De hecho, muchas veces los reportes periodísticos dicen, bueno, se produjeron grandes daños por tormentas con vientos de más de 100 kilómetros por hora o de 120 kilómetros por hora, suelen ser más o menos los valores que se mencionan, esto dice 146. Pero si miramos, durante el mes de diciembre hubo 1, 2, 3, 4, 5 días en los cuales se produjeron tormentas con más de 100 kilómetros por hora en el país, es esto. Con lo cual vemos que no son tampoco valores tan extraños. Lo que está acá puesto solamente como referencia es la escala Beaufort, que es una escala cualitativa para de alguna manera caracterizar o medir la severidad de una tormenta, una escala muy antigua que tiene origen marino. Y bueno, si consideramos para ese emplazamiento donde se debe producir esa tormenta, el mapa de velocidad del reglamento actual da para una recurrencia de 50 años una velocidad de 55 metros por segundo, que son 198 kilómetros por hora. Y el reglamento anterior, el del año 82, daba una velocidad de 28,5 metros por segundo, que son 102 kilómetros por hora, pero eso estaba definido para un año. A eso uno después tenía que aplicarle un coeficiente para llevarlo a la recurrencia necesaria, con lo cual también terminaba dando valores de este orden de velocidad. Y acá hay algo que tener en cuenta, que si bien lo que se reporta siempre es la velocidad, lo que afecta a la construcción es la presión, y la presión es el cuadrado de la velocidad, con lo cual un 10% de aumento en la velocidad significa un 21% de aumento en las presiones. Duplicar la velocidad significa cuadruplicar las presiones o las cargas que va a sufrir la construcción. Y si se aplican toda la serie de coeficientes que implica el reglamento, termina dando que la construcción se debería diseñar para una velocidad o para las presiones producidas por una velocidad según el tipo de construcción de más de 200 kilómetros por hora, 215, 230, 247 kilómetros por hora, según se trate de una construcción que su falla representa un riesgo bajo para las personas, un riesgo normal o un riesgo muy elevado, es decir, una construcción de gran importancia que necesitamos que permanezca en pie después de un evento severo, como sería un hospital, un cuartel de bomberos, una central eléctrica, cosas por el estilo. Y bueno, vemos que la velocidad que se registró fue muy inferior a lo que deberían ser estas velocidades equivalentes derivadas de aplicar la totalidad de los coeficientes reglamentarios. Es decir, uno podría preguntarse por qué se produjeron las fallas, si es que por lo menos lo que hubo no superó los parámetros reglamentarios, porque si uno hubiera dicho, no, sí, acá el reglamento dice en total implica 230 kilómetros por hora y el viento fue de 300, bueno, está bien, pero no fue. Y de nuevo, también los daños que se observaron
se pueden explicar con lo mismo que habíamos visto, en muchos casos se pueden explicar con lo mismo que habíamos visto en los videos anteriores, incluso en los lugares donde se produjeron víctimas fatales. Acá, por ejemplo, en este lugar, vemos que el techo se levantó por efecto de la succión, se desprendió, incluso se lo ve deformado esto, y al desprenderse se cayó la pared que estaba a barlovento. Lo que está marcado en amarillo son las direcciones de las ráfagas principales, incluso cotejadas con el reporte meteorológico. Acá en otra de las construcciones que falló también, con un análisis similar, un análisis, y aclaro, hecho de manera muy expeditiva. Yo no estuve en el terreno, sino que esto está hecho solamente a partir de fotos y reportes meteorológicos. Esto es en la terminal de ómnibus. Acá la falla se produjo en lo que se considera un elemento o no estructural, o por lo menos no parte de la estructura principal, como es el cielo raso. Sin embargo, vemos que si bien esto no provoca el colapso de la estructura en su conjunto, sí es algo capaz de, por un lado, de producir víctimas. Si a alguien le cae esto, lógicamente que puede producirle lesiones severas incluso, y también interrumpir el uso de una infraestructura que debería estar en condiciones. Entonces, este tipo de elementos que muchas veces se los considera como secundarios y no forman parte del análisis de la estructura, y hasta quedan confiados a otro gremio dentro de la construcción que está especializado en eso, muchas veces no tienen en cuenta los mismos parámetros de demanda, de resistencia que debería tener con respecto a la estructura principal. Bueno, hace varios años el profesor Blesman había publicado un libro que se llamaba justamente Accidentes causados por el viento, y él calificaba en dos grandes grupos a las causas que producían los accidentes, es decir, los daños producidos por el viento: causas aerodinámicas y causas estructurales. Entre las aerodinámicas, hablaba de los efectos de vecindad, es decir, cómo afecta el patrón de escurrimiento el hecho de que haya alguna construcción a barlovento o al costado que canalice de alguna manera el viento. Los efectos también de la presión interna, que están muy asociados a cómo se distribuyen las aberturas y qué capacidad tienen las aberturas para mantenerse abiertas o cerradas, según el caso, durante la tormenta. Y eso es algo que también muchas veces se subestima. Esto pasó en Santa Fe hace unos 4 o 5 años. Salón de fiesta, durante el casamiento, empezaron a romperse las aberturas. Además de los daños que puede producir la rotura de una abertura, además una persona que esté cerca, eso produce un cambio grande en las presiones internas que puede hacer que falle el conjunto de la estructura, como veíamos en el caso del ensayo en el video. El efecto también que tienen los elementos arrastrados por el viento. Esto es una tormenta en un pueblo cercano a... Presten atención a la vidriera del banco. Mira, mira, mira. Una de las ramas golpea y rompe la vidriera. Bueno, esa rotura de nuevo cambia bruscamente las presiones internas y puede llevar también a la falla. En este caso no lo produjo, pero puede llevar a la falla del conjunto de la estructura. Otra cosa que tampoco, y de hecho esto no está mencionado en los reglamentos, pero debería ser parte del sentido común cuando se diseña, es el efecto de elementos adyacentes como puede ser un árbol.
Un minuto que está lento el video. No, bueno, se traba el video, pero lo que se ve ahí es el árbol que se desprende, el árbol completo, y cae contra la construcción lindera. Eso, lógicamente, no está preparada la construcción para recibir el impacto de un árbol de ese tamaño encima. Presten atención a este techo acá. Se ve que ya se desprendió de aquel lado. Las fallas en portones son bastante frecuentes y habitualmente se lo considera como un elemento secundario que no forma parte del diseño estructural y es infusible que puede hacer fallar tal vez la estructura. Este lo arrancó entero. Estos son portones de enrollar que lo que sucede es que por efecto de la presión del viento se curvan, al curvarse se salen de los carriles y se desprenden. ¿Qué impacto tiene esto a nivel social? Y acá hago un comentario. A principio de año me llega una invitación para era una jornada de ingeniería y sociedad. Y eran los impactos de la ingeniería en la sociedad, un poco el eje temático. Y bueno, se me ocurrió mandar un trabajo sobre este tema, planteando justamente el impacto que hay, en este caso, la falta de ingeniería en esto, que provoca gran cantidad de fallas, de pérdidas económicas, pérdidas de vida, y un montón de cuestiones. Me lo rechazaron al trabajo porque consideraron que no tenía que ver con la relación entre la ingeniería y la sociedad, con lo cual me parece que hay mucho camino para recorrer para lograr transmitir la importancia que tiene esto. Acá, bueno, esto es un estudio hecho relevando daños solamente en la provincia de Entre Ríos entre 2007 y 2013. Hubo 108 eventos que produjeron daños por viento, es decir, en promedio uno cada 24 días. 1.100 construcciones afectadas y promedio una cada 2 días. Y el 80% de las construcciones eran de categoría 2, es decir, las construcciones de viviendas, oficinas, comercios, que es donde estamos la mayoría. Más de 900 personas resultaron afectadas, hubo por lo menos 5 fallecidos y otros tipos de efectos. Y el patrón que había en común, así como mencionamos lo de Bahía Blanca, es que en todos los casos las velocidades de viento, cuando se pudieron registrar, eran menores a las velocidades reglamentarias, con lo cual en esos eventos no se pudo mostrar que, no, acá sí realmente, en esta cuestión de probabilidades, se produjo el viento que tiene la recurrencia de 700 años o 1700 años. No hubo eso. Entonces, lo que lleva a pensar esto es que además de las causas aerodinámicas, estructurales que mencionaba Blesman, hay algunas causas que son sistémicas, que están en la forma en que hacemos las cosas, o que está organizada la actividad de la construcción, en qué espera o qué está acostumbrada la sociedad a recibir como parte del proceso de construcción, cómo nos vemos los profesionales en el tema, qué grado de control o no hay, ciertas prácticas hasta incluso en la forma de contratar que hay, que terminan afectando en esto. Entonces, algunas de las cosas que se encontraron como común denominador en
los estudios que hicimos fueron, bueno, que en general las construcciones que habían fallado, había fallado el control por parte de organismos competentes. Muchas veces eran construcciones que no tenían planos registrados y demás. O también lo que se ve que en muchos municipios el control que se hace de los planos es más bien un control administrativo de si los metros cuadrados están bien, si no invade la línea municipal y punto, nada más, pero en realidad la estructura no la controla nadie y los elementos que podríamos decir secundarios de la estructura, como pueden ser la estructura de los cielos rasos, la estructura de los portones y demás, menos todavía. Otra cuestión que vemos también en general es falta de intervención de los especialistas en estructuras, que somos los ingenieros. De hecho, comenté hoy más temprano, cuando charlaba con la gente, que por ahí preguntaban, pero ¿y qué hay que hacer para que no se vuele? Entonces por ahí le devolvía la pregunta, pero ¿y qué te dijo el ingeniero? ¿Qué ingeniero? Me decían, bueno, el que te proyectó el galpón o el silo. No, 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 me lo hizo acá, una empresita que hace galpones, que son galpones para 200 kilómetros por hora, y todo con una seguridad terrible. Y en realidad lo que se ve es que hay muchas cosas que le hace gente que o tiene algún título afín o no tiene ningún título, pero se larga a hacer y por falta de control no pasa nada y sigue así y va haciéndolo por costumbre. Pero hay una falta de participación del el profesional de estructuras. O también en algunos casos donde sí hay la intervención de algún ingeniero, por toda esta falta de control previa y prestaciones de firma y cuestiones que están reñidas con la ética profesional también, muchas veces el ingeniero hace su trabajo sin poner en juego su responsabilidad, sin poner su firma, y hay alguien que firmará con mucho menos conocimiento del tema y por eso lo firma. Y esto hace que la puja siempre por bajar el costo termine conspirando contra la durabilidad y la probabilidad de falla. Además de la falta de control, por supuesto, hay también un desconocimiento por parte de los comitentes y por parte de quien encarga el trabajo, que por otro lado es lógico, si alguien encarga a otro que se supone que sabe algún tema, descarga su confianza en él, como cuando uno va al médico, uno supone que la persona que tiene enfrente es alguien que está preparado, que se especializó en esto y demás. Bueno, esto en nuestro rubro no siempre pasa y el comitente no lo conoce al tema, entonces no sabe qué exigir, no sabe pedir que le presenten los planos como corresponde, una memoria de cálculo y demás, que eso ya muchas veces frena a muchos valientes en el tema. Y esto, por supuesto, distorsiona la competencia, porque cuando uno quiere hacer las cosas bien, siempre del otro lado el cliente le va a decir, pero ¿por qué tanto hierro? Porque fulano lo hace con mucho menos, por supuesto. Y cuando uno habla con fulano dice, ah, no, pero si le pone el reglamento es otra cosa, sí. Entonces, por eso que las cosas se vuelan. Y podría agregar que todo esto se termina cerrando con que cuando hay tormentas que producen mucho daño en muchos lugares, aún sin haber sido el valor de lo que debería ser el nivel de diseño, sino con cosas inferiores, pero igualmente las cosas fallaron, muchas veces se encuentra con que el Estado va y ayuda y asiste igualmente, con lo cual, de alguna manera, le sale barato al que hizo mal. Bien, no sé cómo anduve con el tiempo, pero les agradezco la atención. Si hay alguna pregunta, estoy a la escucha. Bueno, Gustavo, perfecto, con el tiempo estuviste impecable, igual que con el resto de la exposición. Muy linda, me gustó mucho. Bueno, antes de pasar a las eventuales preguntas, quiero pedir a todos los asistentes que abran el micrófono y te brindemos un aplauso, porque me parece que es presente. Bueno, muchas gracias.